Y bueno, pues vamos a pasar a la mesa del día lunes con los Maxi Abogados y hay varios temas que vamos a tratar este día lunes. Uno de estos temas que nos parece muy, muy importante es lo que ocurrió también este fin de semana, el amparo de Mario Aburto, que ya estaremos discutiendo con ellos, el amparo también que ha recibido Graco Ramírez y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al INAI y los efectos para que puedan sesionar sin el pleno completo. Esos serán los temas que estaremos muy buenos días, querido Federico. ¿Me escuchas? Espero que me hayan escuchado los temas que vamos a abordar, porque me decía Leo que se cerró el micrófono. Y Solo al también, final, solo escuché. perfecto, muchas gracias. Y también ya está David Peña. Muy buenos días, querido David, ¿cómo están? Hola Violeta, buenos días, Federico, bien. Aquí todavía acabando de escuchar la mañanera de Ernesto Ledesma que se aventó el día de hoy, entonces estaba poniéndome al día en lo que estuvo diciendo en la mañanera. ¿Escuchas? Sí, por eso empezamos un poquito más tarde. En un momento él se estará incorporando, viene corriendo desde allá, desde Palacio Nacional. Bueno, va corriendo a los estudios de Rompeviento TV y tan pronto llegue se estará incorporando con nosotros y nosotras aquí. Y bueno, pues tuvimos una primera entrevista con el embajador de Palestina en México, pues ante esto que pues hemos estado dando seguimiento el fin de semana. Decíamos, pues ya van más de 1,300 muertos y el escenario pues no se ve fácil hacia futuro. Nos hablaba el embajador de 75 años que tiene este conflicto y de estas 5 guerras que se han vivido últimamente. Y bueno, la respuesta también de Hamás, insistimos, también una respuesta que no se esperaba y que bueno, hay una reacción dura por parte de Israel, señalando que viene una guerra y que viene, pues ustedes habrán escuchado al primer ministro también diciendo que esto se va a poner, va a ser duro, ¿no? Ellos van a responder de manera fuerte y decíamos, y esto se hace más difícil, pues por todo el arsenal que está enviado Estados Unidos a este espacio. Pero bueno, no vamos a discutir esto, nada más haciéndoles un resumen porque no había escuchado David la entrevista, no lo había escuchado, estaba con lo de la mañanera, pero vamos a entrar también a este tema. Si gustas, iniciamos, querido Federico, este tema de este amparo que está recibiendo Mario Aburto y ya nos estarán diciendo ustedes cuál es su opinión sobre esto y su balance. Adelante, querido Federico. Bueno, yo solo hago un comentario inicial. El caso de Mario Aburto, probablemente haya gente en la audiencia que no tiene edad para saber quién era esta persona. Mario Aburto Como es, David Peña, por ejemplo. claro, que es jovencérrimo, ¿no? Sí. Gracias, mi querida Violeta, que te Ya, tomas. entonces, bueno, Mario Aburto fue la persona que finalmente fue señalada como el autor del asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994 durante la campaña presidencial. Eh, Ahora, es importante decir que durante el año 1994, la prensa, especialmente la prensa progresista, criticó muchísimo la falta de seriedad en la investigación de ese asesinato. Eh, es terrible, pero lo que pasa es que no había otra manera en aquella época que todavía es tremendamente autoritaria de decir lo que estaba pasando porque hubo mil interpretaciones. Primero se dijo que teníamos un asesino solitario, luego se decía que había una conspiración, que parte del equipo de seguridad del candidato le había traicionado. Este, Hubo momentos en que no se sabía cuántos disparos había recibido la víctima, o cómo habían entrado los disparos o desde dónde se habían hecho los disparos. Y entonces, yo solamente concluyo en esa introducción histórica. Hay un momento en que los moneros de la jornada, no me acuerdo si en el Chahuizle o ya en el Chamuco, hicieron una serie de cartones diciendo que la única explicación racional después de oír toda esa pésima investigación que se hizo, y se hizo como 3 veces con 3 fiscales distintos, uno de ellos Diego Valadez, por cierto, que ahora es un respetabilísimo doctor en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que opina de cualquier cosa. Hay un momento donde los moneros de la jornada dicen, la única explicación racional es que son alienígenas, que llegaron a Tijuana, que es donde ocurrió el asesinato,
y hubo 8 abortos distintos, todos ellos tomados por los alienígenas, y eso es la conspiración de otro mundo. Era ridículo, tan ridículo que los moneros de la jornada podían burlarse de esta manera. Ahora, más allá de lo que acabo de decir, lo que terminó ocurriendo es que una persona había sido detenida en el mismo instante del atentado, había sido trasladada a instalaciones de las procuradurías, primero de la Procuraduría de Baja California y después de la General de la República, en donde Diego Valadez tomó el control de esa investigación, y nunca se supo bien a bien cómo este individuo confesó que él había tomado la decisión de preparar el asesinato y realizarlo. Esa, al final de cuentas, fue la versión con la que se le terminó condenando. Ahora, si les parece que estoy presentando la situación de una manera muy superficial, me parece que esa es la mejor manera de entender lo que pasó ahora, 3 décadas más tarde. Porque eventualmente, esa es una cosa que vale la pena decir, los abogados siempre le decimos a los compañeros o compañeras que están en la peor de las situaciones, condenados y privados de su libertad, ya después de haber utilizado todas las apelaciones, el último recurso que le queda a una persona privada de su libertad, ya condenada, es interponer un amparo directo, es decir, que no se va a un juez de distrito, se va directamente a un tribunal colegiado, donde magistrados van a analizar el problema de la libertad. Incluso por una larga temporada de nuestra historia, ese amparo se podía presentar en cualquier momento. O sea, yo podía estar preso y 40 años después podía presentar ese amparo. Me parece que ahora hay un límite, el compañero David nos podrá decir cuál es ese, pero también es un límite muy largo. O sea, hay mucho tiempo para presentar ese último amparo. Y la idea de este periodo largo para presentar el amparo directo para la libertad es eliminar cualquier tipo de mala fe o manipulación política sobre el caso, de tal manera que la persona, si fue malamente condenada, pueda ser liberada porque cambiaron las circunstancias políticas. Ese era el fondo estructural de ese plazo largo. Bueno, ¿qué terminó pasando? El ciudadano Mario Aburto presentó este amparo, y el amparo ha determinado su libertad. ¿Por qué? Porque lo que acabo de describir yo superficialmente y citando a los moneros de la jornada era tristemente la realidad. Fue una pésima investigación, una investigación que trataba de administrar políticamente el caso, y evidentemente eso no podía producir un debido proceso para nadie. Y ojo, no estoy diciendo si el señor Mario Burto disparó o no disparó en contra de Colosio. El problema es que fue mal juzgado. Y me parece que ese es el centro final del asunto. Y con eso termino. Paso al técnico, que es mucho más conocedor de estos intríngulis. Pues gracias, Federico, porque tienes razón, pues en la audiencia hay personas de diferentes edades, de diferentes generaciones, y qué bueno entonces que es un recuento histórico de lo que pasó, de las interpretaciones de estos 8 abortos, y bueno, lo que sí es cierto que vimos uno y después vimos otro, y bueno, ya nos han dado múltiples explicaciones de lo que ocurrió, así es que qué bueno que tú nos estás aquí recordando esto, y bueno, le pasamos la palabra a nuestro querido David Peña para hacer también este análisis técnico, como decías tú, Federico. Gracias. Gracias, mi querida Violeta. Mira, yo creo que sin meternos a hacer el recuento histórico, porque nos vamos a aventar aquí mucho más tiempo, ya Federico contextualizó, digamos, el tema de la detención de Aburto y los problemas en cuanto a la investigación inicial. Y ahí me parece que hay un tema, hoy escuchaba o leía, no recuerdo si escuché, leí en la mañana varias editoriales, algún par de editoriales, y una de ellas, o un par de ellas decían que era preocupante para el sistema político la posible liberación de Mario Aburto. Ahí nada más hacía una corrección a lo que decía Federico, el amparo que ganó no le ordena la libertad, sino reponer la apelación, digamos, ahorita aclaro, digamos, en términos jurídicos, que implica, digamos, pero no es la libertad en lo inmediato.
pero varios de los analistas que leía hoy en la mañana, o escuchaba, ya no recuerdo, era como decir qué implica la liberación de Mario Aburto, más allá del proceso, de si fue torturado o no, digamos, sin meternos al tema de su responsabilidad o no, eso es otro tema, lo que implicaría en términos del sistema político mexicano, ¿no? ¿Qué implicaría la liberación de este personaje? Un poco o un mucho con lo que ustedes justo están colocando. ¿Ese es el aborto que disparó o no? ¿O es otro aborto? ¿O es un aborto sustituto? ¿O es uno de los 8 abortos? ¿Disparó una o 2 veces? Es una de las teorías que se tenían, las 2 lesiones que tenía en el cuerpo colosio, la forma en que hace supuestamente el giro para recibir el segundo impacto, después de recibir el primer impacto en la cabeza. Entonces, todas estas reconstrucciones que se han hecho en diferentes momentos de la investigación, el personaje central siempre ha sido Aburto. Como autor material, él asumió, entre comillas, ahora sabemos que torturado, que él era el responsable y que él era el tirador, ¿no? Algunas personas en el chat ponen, es que él confesó y aceptó su responsabilidad, claro, pero hoy, 30 y tantos años después, se sabe que fue torturado, y fue torturado en diferentes momentos, uno de ellos para, entre comillas, asumir su responsabilidad. Entonces, ¿qué parte de la investigación y qué parte de esa verdad histórica de Colosio, del asesinato de Colosio que se reconstruyó en ese momento, es realmente lo que ocurrió? Me parece que más allá de la liberación del personaje o de la posible liberación del personaje o no de Mario Aburto como tal, lo que implica en términos de la construcción o del diseño, no sé cómo decirlo, no quiero decir manipulación porque no tengo los datos, pero de la forma en la que se integró la investigación en torno a Colosio, en torno al asesinato de Colosio. Me parece que eso es importante. 1, 2, el tema, lo que están haciendo aquí ahora, y quiero aquí un poco de restarle, digamos, siempre le achacamos a la actual Fiscalía General de la República, que es bastante mala en sus procesamientos y en sus judicializaciones y en sus investigaciones, y en realidad en general en el funcionamiento. Pero este error que hoy está concediéndole el amparo a Mario Aburto fue un error que se cometió en el 94, es decir, con la PGR de estos ilustres que decía mi querido Federico, ¿no? Valadez y toda esta gente que está ahí todavía en el Instituto de Investigaciones Jurídicas por ahí. Esa investigación se hizo, incluso el último fiscal especial fue Luis Raúl González Pérez, que después fue ombudsman nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, digamos, nada más paréntesis histórico, la concesión del amparo se da porque intentaré no ser tan abogadil tan temprano, porque la Fiscalía General de la República, por tratarse de un caso de trascendencia, atrae el caso. Al tratarse de un asesinato, de un homicidio, le correspondería a la Fiscalía local, en ese caso a la Fiscalía de Baja California. Como atrae el caso a la Fiscalía General de la República para llevar la investigación, la Fiscalía General de la República usa el tipo penal de homicidio del Código Penal Federal, vigente en ese momento, y con eso se va a la sentencia. Uno de los 13 puntos que alega Mario Aburto en su amparo, o 13 puntos que alega de violaciones, uno de ellos es la tortura. Ya hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el tema de la tortura, ya hay una investigación de la Fiscalía General de la República hacia sus propios elementos en Tijuana sobre el tema de la tortura, o sea, va avanzando el tema de la tortura en contra de Mario Aburto. Y el otro de los puntos que alegan en el amparo, y es lo que le conceden el amparo, es que le dicen, en ese momento la Fiscalía General de la República utiliza el tipo penal de homicidio de la Federación, digamos del Código Penal Federal, pero el que tendría que haber usado es el tipo penal de homicidio del Código Estatal. Estadual, y dice en el amparo justo como utiliza el término mi querido Federico, ¿no? El tipo de homicidio del Estado, no la Federación. Es un tema técnico de atracción, de competencias, tal, no nos vamos a meter al análisis, ni al detalle, ni al debate, pero el amparo se concede para esos efectos y les dice, traslada, es decir, cambia ahora todo el mismo tipo penal que usaste para la Federación, que usaste en el Código Penal Federal, ahora úsalo del Código Local y vuelve a dictar una nueva resolución, le dice a la sala, que fue la que vio la apelación de la sentencia. Si hace eso la sala, incluso poniéndole la pena más alta que en ese momento se podría dictar por homicidio,
cumpliría o tendría posibilidad de salir de la cárcel Mario Aburto el próximo año, en marzo del próximo año. Por eso, digamos, el análisis y el debate es, ¿se va a dictar una nueva resolución por parte de la sala, sí, del Tribunal de Justicia de Baja California? Va a dictar una nueva resolución, perdón, es una sala federal también, es un tribunal, aquí ya me hice bolas, debe ser un tribunal unitario el que revisa la apelación de la sentencia original del juez de distrito penal, y ahí ya me hice bolas, pues nada más en la estructura, es la sala de apelaciones, digamos, es la que tiene que dictar una nueva resolución tomando en cuenta el delito local, insisto, tomando en cuenta el delito local y la penalidad que tiene en ese momento era menor a la que se tenía en lo federal. Por eso, y hasta ahí ya pues, no se nos más bolas, el amparo se concede para esos efectos, para que se vuelva a dictar una nueva resolución, considerando la penalidad menor. Por eso, la posibilidad de lo que se hace de que podría Mario Aburto el próximo año alcanzar su libertad si se hace esta correcta adecuación del tipo penal. Ese es el riesgo, digamos, en términos de lo político, me parece que es mucho más la libertad de él, digamos, en términos personales, sí, no minimizo su condición de recuperar su libertad, pero me parece que lo que implicaría la posibilidad y el riesgo de lo que sabe Mario Aburto, de lo que vivió Mario Aburto, este Mario Aburto que tenemos preso, que lleva 30 y tantos años preso, sí podría ser un tema, un gran tema en lo político para los próximos meses. Muchas gracias, David. Justo sobre eso, tú ahorita señalas, pues va a cumplir el próximo año 30 años preso, Mario Aburto. Entonces, esto que ustedes comentan, bueno, tú comentas, David, ¿no ya habría cumplido su pena, ¿no? De acuerdo al Código Penal anterior. O sea, esa es una duda que yo tengo porque... Es que sería agravado, como es homicidio agravado, tiene varias agravantes, el uso del arma y tal. La pena puede ser 50 años, ¿no? Bueno, tendría que ser menor, porque ahorita tiene 45 años de 45 prisión años. de sentencia. Entonces, si se ganó el amparo es porque tendría que ser menor. Y recordémonos que cumpliendo la mitad de la pena, puedes tener un beneficio de excarcelación, un beneficio penitenciario, o el 70% de la pena, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. Entonces, ahí yo no sé cuál sería la pena que le pudieran dictar en esta nueva reconfiguración del delito. Seguro va a ser menos de 45 años, y por eso tendría la posibilidad de obtener un beneficio de excarcelación, ya sea de cumpliendo la mitad de la pena o el 70% de la pena. Entiendo que va por ahí la lectura de la posibilidad de que pueda salir. Obviamente el sistema le puede negar la posibilidad de salir. Sí, es un derecho el que tú puedas pedir la excarcelación, el cambio, digamos, un beneficio penitenciario para que te hagan este cambio del cumplimiento de la sentencia y lo puedas hacer en libertad, el resto de la sentencia con condiciones que te pone el propio sistema. El sistema lo puede negar, pero al final queda ahí latente la posibilidad de que pueda salir. Sí, muchas gracias. ¿Y cuál sería tu opinión sobre esto, Federico? Pues lleva 30 años, el próximo año va a cumplir 30 años. Y bueno, él es el autor material, no el autor intelectual. No estoy haciendo aquí ningún juicio, solamente diciendo cuál sería tu opinión de que el autor material que lleva 30 años y el autor intelectual, pues ninguno, ¿no? De que él siga con esta pena de 45 años. Y esta otra situación que decía ahorita David, que también yo he visto a nivel de prensa el día de ayer por la noche haciendo una revisión, pues que varios decían quedará libre y quedará absuelto. ¿Es así o quedará libre? Pero bueno, esta parte de la absolución que también hay duda porque lo han manejado de manera diversa la prensa nacional. A ver, lo último de si será absuelto o no será absuelto no nos puede quedar claro, porque David ya nos dijo, el amparo se está concediendo para que se reponga una parte del proceso penal. Y en esa parte del proceso penal podría, tal vez, aparecer la absolución. Podría, Especialmente, podría sí, aparecer, ¿por qué? claro, claro. Porque acuérdense que en materia penal, y eso era cierto desde siempre, no es moderno, el fiscal, el acusador tiene que probar que la persona es culpable. Si no puede probar que la persona es culpable, entonces se absuelve. Ahora, eso no significa que materialmente la persona no haya cometido los hechos. Lo que suena mucho al viejo dicho mexicano de aquello de si no es pecado robar, sino que te agarren.
pero es una garantía constitucional fuerte. ¿Por qué? Porque el Estado, que tiene toda la capacidad técnica y todo el dinero, tiene el deber de hacer investigaciones bien hechas para acusar a las personas responsables de hechos que son delitos. Bueno, en este caso, casi siempre cuando tú utilizas la tortura, echas a perder toda tu investigación. Y hay una larga discusión entre abogados de qué tanto la tortura destruye todo el resto de una investigación. Y la Corte ya tiene criterios para eso. Entonces, si la tortura es uno de los elementos que obliga a reconstruir un pedazo del proceso, el problema es que habrá que ver la tortura qué tanto invalidó otros elementos de la investigación. Y si no queda mucho de la investigación, entonces ahí se abre más la posibilidad de una absolución. Ahora, dicho eso, y un poco ligándonos con otro de los temas que anunciaste, Violeta, yo quiero agradecerle a David y a esta mesa que en realidad ilustra, porque fíjense qué fue lo que dijo el amparo. Y aparte es una sentencia de amparo muy compleja que revisa qué es lo que ha dicho la Corte, una sala, otra sala, casos precedentes que dice la Corte Interamericana, y lo aplica al caso concreto. Dice que el delito por el que se está acusando a esta persona es un delito baja californio. ¿Por qué? Porque el homicidio pasó en Tijuana, ¿sí? Y nos dijo David muy correctamente que la PGR, que ahora es la Fiscalía General de la República, atrajo el asunto porque era muy importante. Pues sí, ok, y todo el mundo estuvo de acuerdo con eso. Pero lo que nos está diciendo el Poder Judicial ahorita es, aunque lo haya atraído la Fiscalía General de la República, que es una autoridad federal, todo el asunto, aunque se lleve en un tribunal federal, ahí es donde se enredó un poco David con toda la razón del mundo, pero es un tribunal federal. Aunque las autoridades que acusan son federales y aunque el tribunal que va a decidir es federal, el delito es Baja California. Si eso es cierto, saltemos a Morelos. Claro. El delito de tortura del que se está acusando desde el principio al señor Uriel Carmona, que ocurrió en Morelos y está en el Código Penal de Morelos, y que, por cierto, fue la Fiscalía de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción, que ahí hay una cosa rarísima porque parece ser que finalmente uno de los miembros de la Fiscalía General traicionó políticamente a Uriel Carmona y lo acusan. Pero luego quitan a ese señor, que se llama Núñez Urquiza, ponen a alguien que ayuda a Uriel Carmona y ese dice, se nos perdió la carpeta y ya no acuso. Y entonces la víctima de tortura dice, oye, por favor, que lo agarre la Fiscalía General de la República, y lo agarra la Fiscalía General de la República. Y ahí nuestra duda, aquí en esta mesa, te acordarás, David, era, bueno, si lo agarró la Fiscalía, entonces ahora ya es un delito federal, entonces hay que ir a San Lázaro para pedir el desafuero federal. No, en el caso Aburto, el Poder Judicial nos está dando una línea muy interesante. Nos está diciendo que el delito sigue siendo estadual, es decir, que no necesita pedirse el desafuero federal contra Uriel Carmona. Y eso me explica a mí, cuando estoy oyendo a David, de repente me cae el 20. Uriel Carmona, ya fiscal general de Morelos otra vez, con todo su poder y toda su impunidad, tuvo que ir al juzgado para responder sobre el delito de tortura, porque ese proceso penal sigue. Si se hubiera federalizado todo, no debería haber proceso, porque antes tendría que irse a San Lázaro para el desafuero. Y no se han ido, y Uriel Carmona mismo no ha dicho nada porque él ya fue, acompañado de toda su corte, a presentarse ante el juez, un juez federal, pero con un delito morelense. No sé, yo me siento feliz, la corte nos está, bueno, el Poder Judicial Federal nos está finalmente dando alguna guía, aunque por cierto no nos la dio con los casos de Uriel Carmona, no los dio con el Mario Aburto, pero pues algo es algo, ¿no?
Gracias, Federico. Pues sí, tienes razón y además así lo pensamos todos. Ambos nos ilustran muchísimo, así es que además es muy, muy celebrada las intervenciones de ambos, así es que gracias, gracias. David, pues ¿con qué cerrarías este tema y si lo podemos ir tejiendo también con lo de Morelos? Ya ahorita mencionó Federico lo de Uriel Carmona y también esto otro que decíamos hace ratito, lo de Graco Ramírez. ¿Cuál sería tu valoración si podemos ir tejiéndolo también, David? Y mira, yo creo que el tema de lo jurídico que cruza en lo político, ya lo vemos, lo decíamos en diferentes momentos, la intención de esta bonita mesa, ¿verdad? Es que hagamos un análisis jurídico, desde luego, sin apartarnos del análisis político, ¿no? Que es parte, digamos, de nuestro trabajo también. Y creo que el caso de Mario Aburto nos abre esta posibilidad no solo de hacer esta discusión entre el efecto de lo jurídico y lo político, sino también, sobre todo, creo yo, y ahí es una balance que estaba haciendo yo en la mañana, de lo mal, de lo podrido que está el sistema de procuración de justicia. O sea, llevamos 30 años con esta sentencia de Mario Burto, nos comprueba, nos demuestra que llevamos 30 años de un sistema de procuración de justicia podrido. Las lanzas se han girado o se han dirigido hacia el Poder Judicial por la crítica al Poder Judicial. Comparto algunas no. Me parece que es necesaria la reforma al Poder Judicial de fondo. El Consejo de la Judicatura, como está planteado como órgano de control, no funciona. Es decir, hay un amplísimo, larguísimo catálogo de medidas o de posibilidades que se pueden hacer más allá del tema si se elige por voto a los ministros, no sé qué, que es un tema mucho más político. Lo otro me parece que tiene que ver con la operación interna y los mecanismos de control, de supervisión del Poder Judicial. Ahí sí comparto la necesidad de mejorarlos, de construirlos. Pero no hemos hablado, muy poco se ha hablado sobre el tema de procuración de justicia. Se logró, decíamos aquí, la autonomía de las fiscalías, que no transformó en nada la dependencia política que siguen teniendo, y lo intento vincular justo ahora a este tema de Morelos. Hoy tenemos una discusión sobre la autonomía también de los servicios periciales. Y en el caso de Mario Burto me parece que ahí hay un elemento muy importante, porque literalmente hoy todavía las fiscalías le piden a los servicios periciales, oye, a ver, hazme el peritaje de este teléfono, ¿no? Hay algunas cosas que son técnicas, que dan resultados técnicos inamovibles, pero hay algunas donde le pueden decir, oye, mira, ubica este teléfono en otro lugar, ayúdame para cuadrar mi acusación. Y los servicios periciales hoy, como dependen del Ministerio Público, siguen funcionando para cuadrar las investigaciones, para armar estas investigaciones, sobre todo en este tipo de casos, como en el caso de Mario Aburto. Hay una sentencia, perdón, ya saben que yo hago aquí mis autocomerciales, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Digna Ochoa. Uno de los puntos de la sentencia es que se promueva y se presente al Congreso una iniciativa de autonomía de servicios periciales, constitucional de autonomía de servicios periciales. Y la respuesta formal de la Consejería Jurídica de Presidencia de María Estela Ríos, a quien además quiero, conozco hace muchos años, es compañera de la Asociación de Abogados Democráticos, es una compañera con trayectoria, bla, 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 no tengo nada en negativo hacia ella, pero la posición oficial de la Consejería Jurídica es: no vamos a avanzar en la iniciativa de autonomía de servicios periciales, porque la autonomía constitucional no es digamos, no es una medida o no es una acción que desde este gobierno se vea como algo positivo. Así fue la respuesta formal, digamos, de Consejería Jurídica de Presidencia. Y dijo, no vamos a avanzar en ese sentido en la iniciativa para cumplir la sentencia de Digna Ochoa, porque eso de la autonomía no es bien visto, digamos, por este gobierno. Entonces se paró y se pausó. ¿Por qué hago toda esta conexión? Aunque parezca mezcolanza, justo porque uno de los temas que tiene que ver con la acusación en contra de Mario Aburto se basa en los dictámenes periciales, en la forma en la que se elaboran esos análisis y dictámenes periciales para sustentar la responsabilidad de Mario Aburto. Uno de los temas es su confesión. Desde luego, la confesión está sujeta a cuestionamiento porque fue torturado y se está revisando. Y la otra son los dictámenes periciales que se entregaron en su momento. Se tiene que hacer un reanálisis de esos dictámenes periciales para ver si son suficientes o no para cuadrar la responsabilidad. Y brincando ahora a Morelos,
justo el tema de la procuración de justicia y la mezcla que tenemos en los servicios periciales, ahora aquí estamos viendo en Morelos cómo pareciera que dentro de la propia Fiscalía de Morelos hay no solo bloques y frentes, sino grupos adentro de la Fiscalía de Morelos, absolutamente politizada la Fiscalía de Morelos. O sea, es una entidad, me parece peor que peor que el PRD cuando estaba en sus tribus y con toda esta lógica cavernaria de las tribus. La Fiscalía de Morelos está absolutamente fragmentada y tomada en diferentes niveles por el tema político. Es quien avanza en lo político, él es el fiscal general, pero hay otra fiscalía, la de anticorrupción, que avanza en otro nivel, pero además hay una fiscalía local de la zona de no sé cuál que está judicializando. Y entonces lo que vemos, creo yo, en un análisis general es de nueva cuenta la politización de la justicia. La politización de la procuración de justicia que no debería ser y que tendría que ser imparcial, objetiva, en beneficio de la sociedad. Aquí lo que estamos viendo de nueva cuenta es el tema de la politización. Entonces, creo para cerrar nada más este tema, mi querida Violeta, es los riesgos que tenemos si no colocamos en la agenda del final de este sexenio y la agenda para las candidatas del próximo, a la presidencia del próximo sexenio, si no colocamos la agenda, grandísima agenda pendiente en tema de procuración de justicia, va a ser muy difícil abatir los temas de impunidad, va a ser muy difícil reducir igual los índices de violencia y los índices de criminalidad, justo porque ahí tenemos el cuello de botella. Sí, hay un problema en el Poder Judicial, pero así como se está impulsando una gran reforma al Poder Judicial, me parece que tendría que ser indispensable impulsar una gran reforma también al sistema de procuración de justicia en México. Muchísimas gracias, David. Pues este otro tema que tú ya lo empezaste, ambos ya lo empezaron a tocar, pero tú también ya hacías alusión, Federico, detienen a exdirector del Fideicomiso de Lagos de Tequesquitengo por tráfico de influencias. Esto, Federico, ¿cómo abordarlo? Y sobre todo también aquí el papel que tuvo en ese momento cuando era funcionario Graco Ramírez y las posibles implicaciones que pudiera tener también hacia él esto que está pasando. Bueno, yo nada más comento lo que ha ido pasando. Este señor graquista del fideicomiso de Tequesquitengo acaba de ser imputado. Pero no es el primer funcionario graquista imputado. La secretaria de Obras de Graco fue acusada por la Fiscalía de Morelos de algún tipo de malversación hace un año. Y no pasó más nada. La arrestaron y luego ha seguido su proceso en libertad porque así es como debe ser. Y como que todo se había olvidado. Ahora, ocurre todo el San Quintín que vimos de Uriel Carmona y en ese contexto, un día nos amanecimos con una noticia, no la de Tequesquitengo, sino de Graco. Graco solicita un amparo y le conceden la suspensión contra cualquier orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque nos recordaron los diarios de Morelos que Graco había sido investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos porque al final de su sexenio, pues aprovechando que soy el gobernador y soy muy poderoso, se consiguió un crédito para comprarse una camionetota. Esa es la anécdota física. Y hubo una denuncia, se supone que eso tuvo elementos indebidos, la Fiscalía Anticorrupción investigó, y entonces estaba abierta esa carpeta de investigación. Bueno, eso es lo que sabemos. Está lo de obras de la Secretaría de Obras de Graco, y está ahora lo de Tequesquitengo. Lo que es interesante es que el gobernador de Morelos, perdón, el ex gobernador de Morelos, y eso fue un acto fallido, no tan fallido, Graco tomó la decisión el año pasado de que no necesitaba ampararse. Y este año toma la decisión de que sí necesita ampararse. Esa decisión de Graco, diferenciada en 2 años, nos está diciendo que el golpe a la legitimidad política de la Fiscalía de Morelos está bien dado y probablemente no se va a recuperar Uriel Carmona y su equipo. De hecho, lo que decía David, o sea, está politizada la Fiscalía y está dividida en grupos. Eso es una de las consecuencias del modelo de autonomía
de fiscalías que asumimos. Me explico. Y esa es la razón material por la que no solamente Estela o el gobierno federal, sino muchos de nosotros le tenemos miedo al modelo de las autonomías. Porque el problema es que no sabemos en manos de qué grupo político y qué facción va a quedar el nombramiento de ciertas personas en cada uno de los órganos autónomos. De hecho, si las cosas fueran solo teóricas, pues no está mal, porque si van cambiando las correlaciones de fuerza, pues un día elegimos a un INAI del grupo A, luego al siguiente mes vamos a elegir a un INE del grupo B, y luego la Comisión de Competencia Económica va a quedar en manos del grupo C, y entonces todo el mundo se queda con un pedacito de las fichas del juego. Y entonces entre ellos, pues se equilibran. Pero eso es solamente teórico. Lo que puede pasar es lo que está pasando en Morelos, que le dejas a las facciones políticas la decisión y luego los individuos, a ver, Núñez Urquiza, el actual fiscal anticorrupción, es del equipo de Uriel Carmona en el segundo o tercer grado. Pero él tomó la decisión en algún momento de los últimos 6 meses de que ya no le convenía seguir estando en ese grupo y serle fiel. Y que lo que le convenía era sacar las carpetas de investigación que tenía y usarlas. El problema del faccionalismo político es que produce una inestabilidad monstruosa. Entonces la pregunta es, si así están funcionando los modelos de instituciones autónomas, no vamos realmente a resolver nada, volviendo a la cuestión de los servicios periciales, volviendo autónomos los servicios periciales. Bueno, o por lo menos no es tan fácil. O sea, pónganle 3 granitos de sal al problema. Ahora, ¿cuál es la buena noticia para Morelos? La buena noticia para Morelos es que está quedando a la luz todo el asunto. Y el problema es que todo el asunto son 1001 casos que la fiscalía estaba llevando y estaba llevando mal. Hay un asunto de un homicidio mal investigado donde la familia de la víctima está reclamando, no, perdón, corrijo, no es un homicidio. Bueno, hay un homicidio en el origen, pero luego la Fiscalía de Morelos hace una investigación horrible, tortura, acusa, y la familia que fue acusada y torturada y encerrada finalmente quedó libre y ahora están reclamando que se les dé una disculpa pública con una recomendación de la Comisión Morelense de Derechos Humanos en la mano. Y Uriel Carmona no quiere darles la disculpa. Bueno, ese es un caso más, no los que nos centramos acá en la capital de la República, pero en Morelos tienen muchísimos. Hay una diputada asesinada el año pasado, cuya la investigación del caso no ha avanzado nada. Está el caso de tortura que ya hemos discutido. Hay 1000 asuntos. Y el problema es que no hay claridad. Lo que estamos viendo ni siquiera es la gran política. Ojo, para compararlo, Violeta, y con eso terminó con el caso de Mario Aburto. Allá es la candidatura presidencial del gran PRI hegemónico que mataron al candidato. Es una cosa gigantesca, ¿no? Entonces uno puede imaginarse las teorías de conspiración más profundas y convertir a Carlos Salinas de Gortari en una especie de Felipe II de España que manda a matar y queda en la impunidad, etcétera. Podemos imaginarnos cualquier cosa así grande, ¿no? Como para una novela. De hecho, hay varias películas ya sobre el asunto. Pero no, en la realidad, en lo que afecta a la mayoría de los ciudadanos, si las fiscalías están dominadas por facciones políticas, lo que pasa es lo que estamos viendo en Morelos. Ningún asunto se resuelve, ni el pequeño ni el grande. Todos los asuntos se negocian políticamente y se van a negociar. No es que haga menos al municipio de Yecapixtla, pero es muy distinto los intereses políticos de los caciques de Yecapixtla a los de la República Mexicana. Y entonces es cuando empezamos a ver cómo está la política local, qué tipo de exigencias le estamos poniendo a los políticos locales. Pero bueno, capaz de que no hay solución, ¿eh, Violeta? En las cosas que he estado escribiendo ahora de Morelos, a cada rato tengo que irme otra vez
a Shakespeare. Y en Yacapixtla se mueren y se matan entre ellos, igual que en Verona, en la Edad Media. O sea, son facciones familiares que luchan por el poder político municipal y nunca sabemos en qué terminó nada, no hay manera de saber nada. Pero toda política es política local, y nuestro trabajo como abogados era relacionar los temas. Notemos cómo el modelo de fiscalía autónoma, como su centro es la legislatura, puede ser muy peligroso. La legislatura de Morelos tiene 20 diputados y tiene en ese momento una mayoría de 15 formada de la manera más extraña, o sea, es la derecha y 3 diputados de Morena. ¿Cómo le hicieron para tenerlos de ese lado? Nadie sabe. Es parte de la política local y de estas facciones que estoy diciendo. Pero cualquier día, mañana, pasado, se puede deshacer esa mayoría y entonces tú puedes tener de pronto, pudiera ser, que quiten a Carmona, pero pongan a otro igual y ahora vas a tener apuñalándose mutuamente a todos otra vez igual, sin que haya estabilidad. Entonces, estoy a punto de decir que era más fácil cuando solamente el señor presidente tomaba las decisiones, pero eso es falso, de toda falsedad. Hay que seguir viendo cómo construir un sistema que proteja a la gente y que asegure una investigación científica. Se me ocurre una cosa, pero esta es aquí en los libros. ¿No deberíamos los servicios periciales dárselos a los científicos? ¿No deberíamos ubicar los institutos de servicios periciales en las universidades, en los tecnológicos? Bueno, siempre y cuando ahí también haya exigencias de cientificismo serio, ¿verdad? Claro, El, claro. el único problema, pero Violeta ya nos podrá contar que en aquel rumbo también hay una bronca de facciones. Pero bueno. Sí, durísimas además, ¿no? Así, confrontadísimas. Oigan, perdón, mi querido Violeta, yo ya me perdí, yo me siento como en mesa de borrachos, aquí ya todo el mundo ¿Cómo, mezclamos de cómo es todo, posible chica. si Ay, estamos con lo de... habla tú de la y síguele con el otro, hílalo. Nada más era el tema, yo digo, nada más esto último que decía Federico era, y contestar un par de cosas que venía del chat era, primero esto de lo que dice Federico, justo el tema de servicios periciales, yo sí sigo insistiendo en la necesidad de tener autonomía. En otros países se tiene el Instituto de Ciencias Forenses o el Instituto de Ciencias Penales, autónomo de la Fiscalía y del Poder Judicial, liderado por científicas y científicos. Mujeres, hombres con capacidades técnicas de ciencia que hacen sus análisis periciales desde la ciencia, no desde lo político, incluso ni siquiera desde el objetivo jurídico. Hacen con estricto, digamos, rigor científico y eso facilita que los ministerios públicos puedan hacer su chamba y que al final el sistema judicial se mueva también. Entonces yo sí seguiré insistiendo en la necesidad de tener esta autonomía de servicios periciales, ¿no? Sobre estos diversos temas que estábamos tratando. Teníamos un tercer tema que teníamos, creo que ya no nos va a dar tiempo, o todo tenemos un poquito. Nada más, David, si tú quieres concluir algo antes de entrar a ese tema brevemente, esto de que ha pasado este fin de semana de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, que detuvo, estábamos hablando del caso de Jerónimo Bernal, que fue funcionario durante el gobierno de Graco Ramírez y que fue el exdirector general del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo. Ese era el tema que estábamos, el último que Ay, qué estábamos. bueno, ya me centré otra vez porque me fui. Entonces, si tienes alguna opinión, análisis, balance sobre esto que ocurrió el fin de semana. No, yo creo que sería eso solamente lo que decía Federico y lo que decía yo en la participación anterior, esta forma en la que se están moviendo, insisto, las fiscalías con lo político, ¿no? Al frente con lo político, no con un tema de persecución de justicia, o más bien para garantizar la justicia, incluso pensando en las víctimas, sino desde mi particular punto de vista, y lo dije aquí también en el caso cuando fue la detención de Carmona por el caso del feminicidio en el estado de Morelos. Yo decía que igual la Fiscalía de la Ciudad de México se está moviendo con intereses políticos. No niego que sea el acceso a la justicia, garantizar la justicia, pero también tiene una finalidad política. Entonces, creo que ese es uno de los grandes temas que tenemos ahí pendientes, ¿no? Para cerrar este otro tema. Ajá, y luego saltamos al siguiente, entonces, Federico, el siguiente tema y para ir cerrando con este tema, y disculpen que entramos tarde, pero realmente ameritaba escuchar completa la respuesta del presidente al periodista. Estábamos escuchando la mañanera de Ernesto. Sí. Por cierto, y lo que contestó el presidente a Ernesto
también nos da para discutir otras cosas, pero no entremos a eso. A ver, Sí, yo creo que el próximo lunes hay que exacto. discutir sobre eso, sí. Pero bueno, A ver, vamos al otro tema, nada más para decirle a la el audiencia, INAI. ajá, lo A del ver, INAI, la resolución de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el INAI. bueno, Adelante, ¿qué Federico. dijo la Corte? Bueno, primero, ¿qué reclamaba el INAI? Es una controversia constitucional. El INAI decía, el Senado es malísima persona y no nombra a los tres comisionados que me faltan. Y por lo tanto no puedo trabajar. Y la transparencia como derecho humano está siendo violada todos los días. Bueno, la Corte se tardó, y se tardó muchísimo, 3 meses, casi 4, en resolver la suspensión, en el sentido de que mientras yo resuelvo, en definitiva, tú puedes con 4, aunque no sea la mitad más 1, seguir trabajando. Si ustedes se fijan, como que bajó en Twitter y en la prensa la presión. O sea, ya nadie hablaba de la violación continua de los derechos, etcétera. Mi opinión es que esa resolución de la Corte viene muy tarde y ahí hay una ministra culpable que es la compañera Ortiz Alf. Cuando le pidieron la suspensión, ella debió haberla dado de inmediato. ¿Por qué? Porque si son derechos humanos de todos, a todos deben protegernos, y en lo que el Senado decide o no decide, o la Corte decide o no decide, el INAI debería seguir funcionando con solo 4. Es más, insisto, en la tradición jurídica más antigua de México, en las audiencias de México y de Guadalajara, luego no llegaban los nombramientos del rey para el nuevo miembro de la audiencia y a veces les tocaba a uno solo de los oidores estar sentadito y resolver los asuntos. ¿Por qué? Porque importa más el derecho al acceso a la justicia. Ahora, si eso lo sabían en la época colonial, ¿cómo no lo van a entender hoy en día nuestros ministros? Pero bueno, se tardaron, pero decidieron, puedes con 4. La sentencia definitiva reitera, mientras el Senado no nombre, tú puedes seguir funcionando con solo 4. Bien, entonces estamos protegidos. Pero, ¿qué otra cosa dijo la Corte? Senado, estás violando la Constitución al no hacer el nombramiento. Por lo tanto, te ordeno que hagas el nombramiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para que haya nombramiento, tú tienes que tener a personas que logren convencer a 2/3 de las senadoras y senadores que están presentes en el pleno. Y eso está en chino. ¿Por qué? Porque el sistema, otra vez es el problema de las autonomías en el que estamos. El sistema está hecho para que los grandes lores y las grandes ladies del Senado, que son las cabezas de los partidos políticos, de las élites de los partidos políticos, negocien entre ellos y digan uno para ti, uno para mí, uno para esta facción, otro para la otra facción. Y el problema es que a principios de este año, en el Senado, cuando estaban al borde de nombrar a 2 comisionados del INAI, es decir, toda la tragedia se hubiera evitado, nombraron a 2. Y ahí hubo una rebelión en los 2 lados ideológicos del Senado. César Cravioto, que ustedes lo han entrevistado muchas veces aquí, dijo, yo no estoy de acuerdo en estas gentes, es una vergüenza que estemos negociando uno para ti y uno para mí. De todas maneras, Monreal, que era la cabeza del grupo parlamentario de Morena, disciplinó a su gente y sacaron adelante esa votación. Pero en el otro lado, Xochitl Gálvez y Cepeda, Damián Cepeda, se quejaron también en el PAN. Está muy mal que estemos negociando uno por uno para ti y uno para mí. También se quejaron. De nada sirvió, de todas maneras, los mayoritearon a todos. ¿Por qué? Porque las élites son distintas que los partidos. Eso es una cosa impresionante, y ahí lo vimos. Ahora, ¿qué ocurrió? Que la Constitución dice que una vez que el Senado nombra, el presidente de la República puede vetarlos. Y el presidente lo dijo clarito, yo no estoy de acuerdo con que se hagan esas negociaciones en lo oscurito, por lo tanto a mí me parece que estas personas están mal. Aparte estaban mal, objetivamente. Uno de ellos, Albizu, que por cierto sigue siendo ahorita el consejero jurídico legislativo del Senado, del equipo de Monreal, era el peor calificado, y de todas maneras lo pusieron. Y la otra compañera, Alarcón me parece ese apellida, es un cuadro del PAN.
Por cierto, un cuadro del PAN que se ha ido colocando en distintos lugares con este sistema de autonomías, representando los intereses de su facción. Entonces el presidente dijo, no, no estoy de acuerdo. Entonces se regresa al Senado el asunto, y eso fue lo que desató la controversia constitucional. Eso. Y la oposición de derecha dice, el presidente no quiere que se nombren. No, el presidente y Morena, la base de Morena, y una buena mitad de los senadores y senadoras de Morena, quieren que se elija a buenos comisionados, no a partir de negociaciones, sino por su propia calidad. Entonces, ¿qué es lo último que dijeron? Recibieron la sentencia y lo que dijo el Senado es, pues sí, vamos a elegirlos, pero vamos a hacer bien. Y entonces la propuesta que está ahorita en el Senado es que se abra otra vez la convocatoria para los 3 puestos que faltan, para que entre, ojo, en teoría podría inscribirse en el proceso cualquier persona, y para que entren personas que sí tengan los méritos personales, pero aparte no estén ligados a las facciones. Esa es la idea. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el Senado puede hacer todo su esfuerzo para elegir bien a los comisionados, pero la Corte no puede obligar al Senado. Y termino con un detalle. Cuando esto, o algo como esto, pasó con el INE hace muchos años, allá por el año entre 12 y 14 de este siglo, hubo una reforma constitucional porque las élites de los partidos dijeron, no, oye, ¿y qué pasa cuando no nos pongamos de acuerdo? Pues entonces nos vamos a la tómbola. Hacemos un proceso muy decente de selección de candidatos para que tengan todos los méritos necesarios, y si no nos ponemos de acuerdo quiénes dentro de esos seleccionados, bien seleccionados, ojo, y ahí el mecanismo de línea ha permitido que entre la academia. Normalmente quienes eligen a los aspirantes tienden a venir de la academia, lo cual significa que esta cosa que decíamos de mandemos a la academia algunas cosas, que lo dijo ahorita David, sí puede funcionar, pero hay que diseñarlo bien. Y si no hay acuerdo, entonces, pues por lo menos tenemos un grupo de aspirantes de buena calidad, los ponemos en una tómbola, le damos la vuelta y el que salga saldrá bien y no estará ligado a las facciones. Pero ese mecanismo nada más existe para el INE, no existe para el INAI. Ahora, ¿cuál sería mi recomendación? El Senado lo que tendría que hacer es una convocatoria, es completamente libre de hacer su convocatoria, una convocatoria lo más abierta a academias, sociedad civil, organizaciones, de tal manera que haya muy buenos candidatos y candidatas, y luego deberían, son libres de hacerlo, tener una especie de comité de selección muy transparente, muy público, que nos forme un grupo de candidatos decentes. Ya con eso hay una posibilidad un poquito más grande de que se convenza de a de veras a las mayorías del Senado, para que Damián Cepeda en el PAN o Cravioto en Morena no se quejen, como lo hicieron a principios de este año, del proceso de las élites. Ahora, resumen, la sentencia dice, Senado tienes que hacerlo y si no estás en falta, el Senado dice sí, pero lo tengo que hacer bien y si no tengo consenso, pues no me puedes obligar. Pero por mientras estamos salvos porque la Corte dijo que mientras no haya nueva designación, pueden funcionar con los que están. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Nada más una cuestión de derecho comparado. Hace como 10, 15 años, en España, el reino español se pasó un año o 2 sin presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el equivalente de allá, porque no se puso de acuerdo nunca el Congreso para nombrar. Y se quedó sin cabeza. Bueno, por cierto, no se murió nadie, pero hay que estar listos para ese escenario. Todavía tenemos 4 comisionados en el INAI. No creo que lleguemos al extremo de la audiencia de Guadalajara, que había un oidor viejito de 80 años, es a punto de morirse y ya el único que quedaba, pero no le tengamos miedo. Es mejor hacer una buena selección, como decía yo. ¿Qué? Gracias, Federico. David, este tema, ¿con qué cerrarías? Ay, bueno, ya estamos aquí. Abro Eh, y... perdón. Adelante, adelante, David, adelante. Gracias, mi querida Violeta. Ya llegó
Ya digo, el joven de la mañanera, el joven de la mañanera del día de hoy, que se aventó un cuarto de mañanera, ahí ahorita Yo nuestro... no, el Oye, no lo presidente. regañes, no lo Yo No, regañes. no lo no, el regaño, presidente. no es regaño, al contrario, no, pues, sí, él hizo preguntas de Ernesto, una pregunta y el presidente dijo, ay, me queda poco tiempo y se hiló y se siguió para las No, preguntas. Pero bueno, y fíjate que en esta sí me cuidé de no extenderme, sino de ser mucho más breve, pero el presi sí se soltó ahí. En fin, sí, Hay que todo muy regañar bien. entonces. adelante, Importante. adelante, David, haz la reflexión esta. Yo creo que sobre el tema, creo que aquí, intentando hacer estos cruces raros que fue de esta mesa hoy, así como yo decía, una mesa de borrachos, el cruce Pero de... borrachos jurídicos. No, no, claro, pero borrachos al final, compadre, ¿no? O sea, el tema que yo decía de la autonomía de los servicios periciales, esta autonomía que Estela Ríos nos decía, no es de digamos, no le gusta la forma de este gobierno, no, decía que no, que estaba en contra, no, simplemente dijo, pues nosotros no vamos a impulsar la autonomía de servicios periciales porque no nos cuadra, ¿no? Digamos, en términos lisos y llanos no nos cuadra. Está bien, creo que cruza justo o se vincula con ese tema ahora que veíamos del INAI. Los efectos de la sentencia, me parecen, de la controversia constitucional, ya se había dictado la controversia constitucional, o sea, se había concedido, pero no se habían redactado los efectos de la sentencia. Y ahí me parece que es interesante, se logra una mayoría para los efectos de la sentencia en tres niveles. Esto que decía Federico, ¿no? Ordena al Senado para que antes de que termine el presente periodo ordinario, o sea, antes del 15 de diciembre, se haga el proceso de selección de cuando menos uno de los comisionados. Eso ya no le quita, digamos, presión a que el Senado tenga que sacar los tres que faltan. Cuando menos uno, le dice la Suprema Corte, ¿no? Pero en este periodo. El segundo es que autoriza al Pleno del INAI para que sesione con menos de 5 personas, que era un poco el tema que colocaba aquí Federico de decir, ¿por qué le pides permiso a la Corte cuando al tratarse de un derecho humano, que es el derecho al acceso a la información, pues tú tendrías la obligación de, digamos, hacer esta interpretación y seguir sesionando para no parar o no limitar el ejercicio de este derecho, ¿no? Que lo comentaba Federico en diferentes momentos. La Corte ordena y le dice, tú puedes sesionar con 4 siempre y cuando estén todos los que están. Es decir, para que tengan validez tus resoluciones, no es que sesiones en pleno y haya 2. Para que tengan validez, claro. si sesionas en pleno, tienen que estar los 4. Y si se va uno, tienen que estar los 3. O sea, toda la totalidad de comisionados o comisionadas que estén. Eso me parece que es digamos, importante porque faculta digamos, al INAI para que pueda hacer este tipo de sesiones, pero también le pone un candado, nada de que sesionas uno, dices que es en pleno y te vas con las resoluciones. Me parece que eso es interesante también, y reconoce también que las votaciones, como son 4 en el INAI, puedan empatarse, y entonces, porque es para la cantidad de comisionadas y comisionados, y entonces le da un voto de calidad a la persona que presida en ese momento el Consejo del INAI, para que su voto, digamos, haga la diferenciación en un posible empate. Entonces, creo que la resolución de la Corte, no, o sea, me parece bastante buena en términos de la dinámica que le da al trabajo en el INAI. Le dice, sigue trabajando, puedes trabajar en estas dinámicas, y presiona al Senado para que vuelva a hacer el tema de la elección. Entonces, yo nada más para cerrar otra vez el tema de organismos autónomos, nos pueda gustar o no el funcionamiento, cómo está, hay una crítica, puedo compartir igual o no algunos de sus puntos de crítica, pero me parece que una institución así como está funcionando hoy el INAI, sí era necesario que se destrabara, digamos, esta dinámica en la que se había colocado de no poder sesionar en pleno. Ya se destrabó, están sesionando, empiezan a sacar los asuntos que tenían pendientes, no solo a partir de esta crisis que se está viviendo, sino asuntos pendientes que tenían de hace varios años. Entonces creo que eso destraba, resuelve y sí mete presión al Senado. Ahora vamos a ver cómo se va a dictaminar en el Senado. En esta propuesta puede ser abrir de nueva cuenta la convocatoria, empezar de 0 para escoger a 1 o 2 o a 3 de los comisionados o comisionadas que haga falta, pero parece que sí ya está en tiempo, en marchas forzadas el Senado, tendría que estar ya lanzando la convocatoria y es 9 de octubre, quedan prácticamente 2 meses solamente, al 15 de diciembre que se cierra el periodo, 2 meses para poder hacer esta elección. Entonces creo que va a haber un proceso interesante, hay que ver los perfiles, desde luego en el INAI,
hay que ver, de nueva cuenta se van a presentar estas facciones de yo me doy uno, tú te doy uno, tú me das uno, a la vieja usanza de repartición. Entonces me parece que hay que estar pendientes ahí en la forma en la que se va a estar haciendo estas selecciones. Y dos comentarios nada más en el chat, antes de que, porque si no, luego nos sacan por el tiempo. María Fernández pone que tiene un problema de poliamor en esta mesa porque nos ama a los cuatro, a Ernesto, a Violeta, a Federico y a su servidor. Entonces, pues yo le diría a María Fernández, no te preocupes, ámanos a los cuatro sin ningún problema. Y Rosa María Duarte me dice, y otra vez ya voy a aclarar, cuando volteo los ojos así, estoy viendo mi teléfono para sacar notas o algo. Entonces me dice que me estoy durmiendo. Entonces, nada más para Rosa Ah, María. ya descubrimos por qué dices de la mesa borracha, ya descubrimos. Ah, no, pero no. Exactamente, exactamente. Entonces me dice Rosa María que no me duerma, no me estoy durmiendo, bajo los ojitos para ver el celular, pero bueno, ya voy a ver ahora acá la pantalla. Y bueno, bienvenido, mi querido Ernesto, ya después ahora de tu participación en la mañanera, mucho más agradable, mucho más amable, mucho más afable en los términos ahora ya con el presidente y el presidente hacia ti. Ya fue una cosa de le agradezco, presidente, y el presidente no, pues yo a ti, no, una cosa muy bonita, pero estuvo muy bien la mañanera. Ay, David. Gracias por tus... Y siempre es siempre comentamos, Ernesto y yo decimos, no, pues David le pone su toque especial y nos alegra mucho, y también Federico. Así es que muchas gracias por los comentarios. Nada más un detalle, lo que pasó hoy en la mañanera demuestra cómo vale la pena llevar la verdad a ese lugar, porque no le puedes dar mucha vuelta. Y ojo, hilando los casos, uno va entendiendo mejor lo difícil, el resto se lo reconoció al presidente, que es tomar decisión. Ojo, tenemos que discutir el caso de Altamirano, que es completamente distinto. Sí, sí. Porque ahí especialmente la prudencia de la federación tiene que ser más grande, porque Altamirano, a todo mundo se le olvida, está a menos, tú me corriges Ernesto, de 7 de ¿Cómo? las juntas de buen gobierno en el ejido Morelia, en el viejo ejido Morelia. ¿Está menos de qué, perdón? Y entonces hay alta posibilidad de que si tú intervienes ahí y te mal coordinas, terminas pegándole a los que no quieres pegarles y provocan una bronca peor. Entonces, muy bueno, felicidades Ernesto, valió mucho la pena. Gracias, mis queridos Max y abogados. Sí, de hecho, yo no siento ni siquiera que la vez pasada yo iba en un tono hostil. No, me sorprendió más bien digo, sí, aclarando porque David dice, no, pues ahora yo fui más amable. No, perdón, perdón, si se interpretó así, no. La de Julio, tú fuiste respetuoso, fuiste nada más que el presidente sí se fue a la yugular contra ti, ¿no? Sí. Luego se da cuenta y se pasa como 20 minutos tratando de decir que tienes derecho a tu propia opinión. Sí, pero mira, de eso se trata. Yo lo que creo ahí, nada más mi interpretación, al estar ahí, es que, por ejemplo, él me vio e inmediatamente dijo, bueno, hay uno pendiente y luego sigues tú. Luego me señaló. Entonces, pues bueno, eso para mí era una lectura de, pues, amor y paz y vamos dándole, ¿no? Es la vez primera que lo hace así porque siempre que voy, inicia del otro lado, ¿no? Y ahora sí fue así, luego. Así que, claro, cuando estás ahí, pues uno siente ahí la vibra, cómo va la onda, ¿no? Y no, yo lo sentí en términos así respetuosos. La chava que estaba al lado pensó que era para ella, pero los que apoyan ahí en comunicación ya me había pasado el micrófono a mí porque tanto él como yo entendíamos que era directo a mí, pero pues la chava afortunadamente fue breve y ya tuvimos chance de platicar y sí lo sentí en mejores términos, cosa que agradezco. Y siempre es este dilema de hasta dónde son las funciones de nosotros, ¿no? Porque pues también cuando uno ve las poblaciones vulnerables, pues a nosotros no nos gusta quedarnos con que, sí, ya decimos lo que pasó ahí y es la nota y luego ya te vas a otro tema, y no, pues es darle seguimiento y ya cambió eso, sigue igual, está peor y seguirlo colocando y colocando. En fin, sí, creo que fue un diálogo, sí lo sentí más un diálogo con nuestras diferencias,
porque se la seguimos teniendo, me queda clarísimo, pero ya en otros tonos, y eso permite pues un diálogo, ¿no? Esa es mi Así es. impresión de... No, muy bien, incluso, perdón, ya dijimos que no íbamos a comentar, pero la posición incluso del presidente sobre el tema de Chiapas de ser negacionista, digamos, en julio, ¿no? Ahora fue, me parece, bastante moderado, bastante mesurado, más que moderado, mesurado, decir, se están tomando acciones, se están haciendo acciones, se está, incluso hay una frase que dice el presidente, ya pudimos ingresar a algunas comunidades. Esa frase me pareció, o sea, reveladora en términos de que no podían ingresar a las comunidades, es decir, que las comunidades estaban tomadas o lo que sea por delincuencia organizada, y el presidente utiliza la expresión de ya pudimos ingresar a algunas comunidades. Entonces, y el tema de las causas y no sé qué, de todo el tema del presidente, que me parece que está muy bien, pero el reconocimiento que hace del problema de Chiapas es una dimensión completamente diferente a lo que ocurrió en julio, ¿no? En este otro intercambio que tuviste, Ernesto. Ahora, sí, ya asumiendo no solo que hay un problema, sino que se están tomando medidas, ¿no? Ya el tema del ejército, la reunión de ayer que te comentó, digamos, todo este tema me pareció muy importante, insisto, incluso en el planteamiento del propio presidente decir que se está atendiendo es porque se reconoce que hay un problema donde tiene que tener intervención, y ese cambio de posición me pareció también muy importante, ¿no? Nada más Nada más nos está avisando Cristian que ya está Lidiet en espera, Ah, nada más ok, eso, ok, ya nos ok. mandó un mensaje. Pero bueno, Federico, no, nada más un detalle. Creo que habría que darle seguimiento muy puntual a una cosa que dijo el presidente. Como siempre nos puso cuáles son los efectivos de las policías municipales y estatales, cuáles son los federales. Pero hay una cosa importante, porque él mencionó la grandeza y la zona del Valle de Grijalva. Yo hace algún tiempo les dije aquí que el problema es que esa zona nunca ha tenido presencia del Estado, jamás. Y lo que está diciendo el presidente es que finalmente van a tener destacamentados de manera permanente a Guardia Nacional ahí. Eso, si lo ves históricamente, Ernesto, para el Valle del Grijalva, no había pasado desde la época del general Obregón. Esa era la zona de los mapaches. No había estado. Pero, el presidente lo está diciendo en el agregado, en las cifras grandes, y tú correctamente le dijiste, hay que ir a las comunidades y ver cómo está funcionando. Entonces hay que ver cómo se destacamenta, por lo menos en esa región que era la más abandonada históricamente, cómo funciona. A mí me tranquiliza que el presidente sí también reconoció que hay distintos actores en distintos lugares. No es lo mismo el Valle del Grijalva que Altamirano, obvio. sí. Y entonces, ya, eso da más tranquilidad. El negacionismo efectivamente no ayuda. Es mejor que nos digan la verdad, aunque sea horripilante, porque entonces sabemos por dónde vamos a ir caminando. Gracias, Federico. Violeta, sé que ya también tienes que salir, corre y corre para la universidad, pero así nada más brevemente, ¿hay tu opinión? sí, no, todavía no tengo que salir, corre, ya Ah, tengo aquí la escoba, pero no, más bien yo decía por Lidiet sí. Carmo, que ya nos está esperando, pero no, yo creo muy importante que en la mañana cuando iniciamos este noticiario comentábamos justo lo de Altamirano, que nos parece también que el presidente, y tú Ernesto ya habías puesto, y aquí en la mesa habíamos comentado de que del caso de Altamirano, y hay que retomarlo, analizarlo, incluso analizarlo históricamente, lo que ha pasado en Altamirano, por ejemplo, fue uno de los espacios en Chiapas donde estuvo, digo todo, pero toda la zona Tojolabal, que estuvieron acasillados, todo el pueblo Tojolabal en su conjunto acasillado, y eso le da una particularidad en términos agrarios hasta el día de hoy, muy específico, y me parece que por eso estamos viviendo, entre otras cuestiones ahí de lucha de poder ahí dentro de la cabecera, pero me parece que el presidente haya puesto ese tema y que también nosotros lo hemos estado discutiendo aquí, pues es importante. Y bueno, y en torno a esto que ha ocurrido esta mañana, pues ya habíamos visto también otro tono por parte del presidente hace unas semanas señalando pues que Ernesto era un muy buen periodista, incluso lo comparó con Zarco, y bueno, eso pues es interesante. Entonces no es de hoy, es ese diálogo me parece que ya venía, o esa reconciliación, diría así nuestro querido David, ¿no? Ya viene dándose algunas semanas atrás, y bueno, pues celebramos también pues esta escucha y esa posibilidad de no
no descalificar al mensajero, ¿no? Como es esa posibilidad inmensa, así es que lo agradecemos. Y bueno, pues quedan muchos temas pendientes por discutir ahí en la mañanera. Sabemos que Ernesto va a regresar, pero celebramos también esta posibilidad de una escucha y no una descalificación como la vimos en julio cuando tú estuviste ahí en la mañanera, Ernesto. Pues sí, sí, mucho que reflexionar. A mí tanto la vez pasada como esta me deja así también entender algunas cosas que se están moviendo y que están pasando ahí. Esa impresión tengo, pero bueno, ya lo platicaremos, ya tenemos a Lidieta ahí, ya le hicimos esperar. David, Federico, como siempre. Hasta luego, amigos de Sarcom. Amigos, Gracias, hasta Gracias, luego, compañeras, abrazo. compañeros, saludos a toda la audiencia. Gracias. gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes, abrazo.